tal? Buenos días, bienvenidos a Costa Rica Noticias este viernes 5 de febrero. Les saluda la periodista Elki Méndez. De inmediato hacemos un repaso por nuestras redes sociales. Recuerde que usted nos puede seguir en Facebook, en Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter, @Sinar Noticias. De inmediato vamos a ver nuestros titulares. Vecinos del cantón de Montes de Oca contarán con una nueva ciclovía de 4 kilómetros. La inauguración se realizó este jueves en Plaza Roosevelt. Cerca de 900 plazas de docentes no serán asignadas para el inicio a clases del próximo 8 de febrero debido al recorte presupuestario en educación. Curso lectivo 2021 trae nuevas directrices para el servicio de transporte de estudiantes. 12 policías estatales mexicanos han sido detenidos por su presunta vinculación con el asesinato de 19 personas migrantes, cuyos cuerpos calcinados aparecieron dentro de una furgoneta. Los vecinos del cantón de Montes de Oca contarán con una nueva ciclovía de 4 kilómetros. La inauguración se realizó este jueves en Plaza Roosevelt. Las opciones para andar en bicicleta por el cantón de Montes de Oca y Curridabat se amplían. La nueva ciclovía del este se extiende por 4 kilómetros desde las avenidas 8 y 10 hasta el límite con Curridabat. La obra es parte de una red de ciclovías que permite unir los cantones de Montes de Oca y Curridabat. El acto de inauguración se realizó esta mañana en la Plaza Roosevelt. El alcalde de Montes de Oca, Marcel Soler, habló sobre la importancia de contar con estos espacios. Bueno, este proyecto surge como una iniciativa para reducir los gases de efecto invernadero que producimos. Los vehículos particulares son los principales generadores, pero asimismo tiene otras ventajas para la salud de las personas que la puedan utilizar, la vida en la ciudad que puede mejorar y puede ofrecerle oportunidades de movilidad distintas a muchas más personas, y en eso estamos aquí en este momento. Un antes y un después en la cicloinclusión de Costa Rica. Que moverse en bicicleta, como bien lo dijo Marcel, entre estos 3 cantones y en todo el país sea una opción segura y conveniente para todas las personas, que la bici sea normal. Y esa infraestructura seguirá creciendo, no solo en extensión, cubriendo más y más cantones, sino también en calidad, con más protección, más prioridad y más conectividad, para que no esté lejano el día en que sea normal ver a personas de 8 y de 80 años viajando cotidianamente en bicicleta. El proyecto forma parte de Fomento y Desarrollo del Ciclismo Urbano, financiado por la Unión Europea a través de Euroclima. La red total de ciclovías cuenta con un monto global máximo de inversión que asciende a los 400.000 euros, es decir, unos 289 millones de colones. Al evento también asistieron jerarcas como la primera dama de la República, Claudia Dobles, quien fue la encargada de cortar la cinta. Y por eso cierro como inicié, agradeciéndole a la sociedad civil, agradeciéndole sobre todo a los colectivos que han sido una fuerza vital para que podamos cambiar el paradigma, que han estado ahí cambiando ese paradigma, y el compromiso de que vamos a hacer más por la movilidad no motorizada. Esto es un primer paso con una cooperación muy importante, pero hay un compromiso de parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de parte de COSEBI, de una inversión importante para todo lo que es movilidad no motorizada, muy enfocado en lo que es las rutas ciclistas. Así que vamos a honrar ese compromiso, vamos a saldar esa deuda que nos estaba haciendo falta con la movilidad no motorizada. Usuarios de bicicletas eléctricas y vecinos fueron los primeros en inaugurar la ciclovía tras el corte de la cinta. Los trabajos de demarcación de esta vía iniciaron desde el año anterior y la inversión en la ciclovía de Montes de Oca ronda los 30 millones de colones. Para el curso lectivo 2021, el transporte de estudiantes tendrá nuevas directrices. Así lo informó el Consejo de Transporte Público. Las estadísticas del CTP muestran que al día de hoy solo se han renovado 2.700 permisos de transportes de estudiantes de más de 5.000 permisos.
Con el regreso a clases presenciales, el director ejecutivo del Consejo de Transporte Público señaló que este año será muy particular, ya que los transportistas tendrán un papel muy importante para mitigar la propagación de la pandemia. Todo alumno, todo menor de edad que va para la escuela o va para el colegio, desde antes de abordar la buseta tiene que hacer fila, tiene que hacer distancia de 1,80 m, tiene que llevar puesta su mascarilla y tiene que ponerse alcohol en gel en el momento que está ingresando a la buseta. Durante el viaje en el autobús y va de camino al colegio o a escuela o de regreso de la escuela a la casa, tiene que ir siempre con la mascarilla puesta en la unidad, con su cinturón de seguridad. No puede hablar, no puede ir comiendo, precisamente para evitar alguna particularidad de un contagio, que es lo que no queremos. Entre tanto, la vocera de RITEVE señaló que pusieron a disposición de la ciudadanía un instructivo que brinda una guía para chequear las unidades. Sí, la revisión técnica de los vehículos donde viajan los niños a los centros educativos es sumamente importante. De ahí que, por ejemplo, las busetas escolares hacen revisión técnica 2 veces al año. Sin embargo, entre revisión y revisión pasan 6 meses donde cualquier condición por circunstancias naturales podría cambiar. Y de ahí la importancia de que todos nos unamos para estar vigilando que la condición con que esa buseta aprobó la revisión se mantenga intacta durante todos esos meses. Los transportistas aseguraron estar preparados para brindar el servicio en el marco de la ley. Sin embargo, hicieron un llamado a los padres de familia para que fiscalicen el operador del servicio para que cumpla la ley. Todos los transportistas de transporte de estudiantes que están debidamente inscritos y con su permiso al día, en este momento estamos listos y preparados para cumplir con todos los lineamientos del Ministerio de Salud, del MEP y del Consejo de Transporte Público. Es importante hacer un llamado a los padres de familia para que fiscalicen este cumplimiento, para que no contraten servicios informales y también para que no envíen a sus hijos en los buses de ruta regular, pues estos buses de ruta regular no cuentan con los permisos ni con los lineamientos establecidos para el servicio de transporte de estudiantes. De los más de 5.000 permisos de transporte de estudiantes, al día de hoy solo han renovado 2.700. Dadas estas circunstancias, el director general de la Policía de Tránsito, Germán Marín, aseguró que el conductor de transporte de estudiantes sin los permisos se expone a una multa establecida según la Ley 9078 y se procede al decomiso de las placas. En el gobierno advierten que la comparecencia del presidente Carlos Alvarado en el plenario violaría la Constitución y podría tener consecuencias legales. Esto es una audiencia del señor presidente y que va a contar con la dirección de la presidenta de la UPAT, de la persona encargada de llevar adelante esta audiencia. Yo creo que el informe de servicios técnicos generó alguna expectativa con relación al tema, pero también facultó la posibilidad de que este plenario tomase la decisión de llevar adelante esta llamada del señor presidente a la audiencia. Yo creo que las y los costarricenses estamos muy interesados en hacer muchas preguntas con relación a la UPAT. Tenemos el derecho a interpelar al presidente. La palabra interpelar es la que han utilizado en ese chat. Entonces, claramente, señor presidente, compañeros y compañeras diputados, es un gran error de irrespeto a la investidura de la presidencia de la República, no importa quién la ocupe, a la investidura de la presidencia de la República, que se realice una interpelación velada. Luego de esta discusión, 40 diputados votaron a favor de que la comparecencia del presidente de la República, Carlos Alvarado, se realice en el salón del plenario legislativo el próximo 10 de febrero. Además, se acordó que, para ese miércoles, se suspenderán todos los órganos legislativos para darle paso a la rendición de cuentas del mandatario. Esto pese a que días atrás el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa advirtió que esto podría interpretarse como una interpelación velada, lo cual podría ser inconstitucional. Ante esto, las reacciones en Casa Presidencial no se hicieron esperar y tanto la ministra de la Presidencia como el ministro de Comunicación manifestaron que esta comparecencia podría tener consecuencias legales. Por supuesto, el presidente está llamado a dar esa rendición de cuentas, no solo atendiendo
a los mandatos constitucionales, sino a las normas que nos rigen. Ya lo ha dicho Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Una comparecencia frente al plenario terminaría siendo una interpelación velada. Y es algo que, por supuesto, el presidente tiene que atender entendiendo las implicaciones de no atender la Constitución y las leyes. Por eso le hemos ofrecido insistentemente a la Asamblea Legislativa nuestra disposición de poder coordinar para que esta audiencia se dé en los términos que corresponden, respetando las leyes. Así que le ofrecimos a la presidencia de la comisión incluso la posibilidad de durante ese día desconvocar todos los proyectos de la agenda de sesiones extraordinarias para que con esto los diputados tengan garantía de que tendrán una sesión lo suficientemente extensa para que el presidente pueda atender sus preguntas. En reiteradas ocasiones, el presidente de la República ha manifestado su total anuencia a asistir ante la Comisión Legislativa a dar las explicaciones del caso. Sin embargo, la decisión adoptada hoy por el plenario legislativo tiene serias implicaciones constitucionales que deben ser analizadas. Esto por cuanto la Constitución Política no contempla la figura de la interpelación por parte del plenario legislativo al presidente de la República. Y es muy importante garantizar que ni los diputados ni el presidente violen la Constitución, porque esto también tiene implicaciones legales. El presidente Alvarado deberá rendir cuentas sobre la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos UPAD, esto a través de un decreto que posteriormente se derogó. El caso de la UPAD también se investiga en la vía judicial. Cerca de 900 plazas de docentes no serán asignadas para el inicio de clases el próximo 8 de febrero, debido al recorte presupuestario que impide reponer las plazas de empleados públicos, jubilados, despedidos o que hayan renunciado a su puesto de trabajo. El faltante afecta a 20.000 estudiantes. En este momento yo tengo desde el año pasado un docente de religión que no me nombraron durante todo el año. Tengo un docente este año porque la docente se trasladó para otro centro educativo, tema de traslado, y a ella ese plaza me la congelaron, me la eliminaron. Entonces ahorita tengo un faltante de un docente de religión y un docente para un grupo de primer grado. Este caso en la escuela de Santo Tomás no es el único. En lo que va del año, cerca de 900 plazas de profesores del Ministerio de Educación Pública no se han renovado, consecuencia del recorte presupuestario aprobado para el 2021, puntualmente en el inciso 2, que impide llenar las plazas vacantes en las instituciones del Estado. De esta forma, los profesores que renuncien, despidan o fallezcan no podrán sustituirse, generando así que los centros educativos tengan que distribuir a los estudiantes en los grupos ya existentes. Según lo que a mí me mandan a decir es que no me van a nombrar, ¿verdad? Docente, entonces yo tengo que hacer una reestructura tanto de dividir esos chicos en los demás grupos o ver cómo planifico para que ese grupo reciba la educación correspondiente, ¿verdad? Sin tener el docente nombrado. Entonces sí me afecta mucho porque tengo que reestructurar los demás grupos para poder tener un docente que me atienda a ese grupo activo. La ley aprobada en noviembre que recorta el gasto público obliga al Ministerio de Educación a eliminar un 80% de las plazas que están vacantes, luego de percibir un recorte de más de 77.000 millones de colones. Cada año el MEP desvincula en promedio a 2.200 trabajadores entre guardas, administrativos y docentes por jubilaciones, despidos, renuncias o fallecimientos. Estos puestos que previamente sí eran reemplazados. Sin embargo, desde el segundo semestre de 2020 y en lo que va del 2021 se han congelado en total 1.096 plazas, de las cuales alrededor de 900 corresponden al personal docente. Si bien aún no es un número inmanejable en el universo de 1.100.000 estudiantes, considera el Ministerio de Educación Pública que este es el momento oportuno para entrar a revisar esa norma de ejecución presupuestaria y evitar mayor afectación a las personas estudiantes durante el curso lectivo del 2021. Con el recorte, 20.000 estudiantes se quedarán sin un profesor y serán los mismos centros educativos los encargados en resolventar estas faltantes. La reactivación de las plazas dependerá de la decisión que tomen los diputados en la Asamblea Legislativa sobre la modificación de esta ley para aumentar el presupuesto en educación, solicitud que ya emitió la ministra de Educación. El MEP tiene una planilla de cerca de 80.000 funcionarios.
Los extensos tratamientos, las cirugías invasivas y procedimientos dolorosos para tratar el cáncer ya han quedado atrás en la mayoría de los casos. Los avances de la tecnología se han vuelto un aliado para los médicos y pacientes. Este 4 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. En Costa Rica, las muertes por esta causa se acercan a los 6.000 por año. Por esta razón, médicos oncólogos hacen un llamado a las personas a prevenir mediante chequeos periódicos con especialistas calificados en la materia. La prevención y el diagnóstico temprano es la única herramienta para arrebatarle vidas al cáncer. Les rogamos por favor que acudan a los diferentes medios, principalmente nuestra página, donde puede encontrar los diferentes estudios que debería hacerse el paciente para poder hacer diagnóstico temprano o prevenir el cáncer. Queremos hacer un vehemente llamado a toda la población a no descuidar, a no bajar los brazos, a seguir las recomendaciones, las medidas preventivas y de diagnóstico temprano del cáncer, principalmente en este tiempo de pandemia, cuando los accesos a los servicios de salud se han visto muy limitados. Los especialistas insisten que con los años el diagnóstico y los tratamientos se han vuelto menos agresivos, lo que beneficia al paciente. Hay tratamientos más seguros, ya sea de quimioterapia, radioterapia o la cirugía. Ya la cirugía también ha cambiado las técnicas, ya no son aquellas amputaciones muy digamos, agresivas que se hacían hace algún tiempo, ¿verdad? Hay muchas opciones ahora para la parte quirúrgica y también para la radioterapia. Por ejemplo, hay ahora muchos avances en lo que se llama radiocirugía, que son, digamos, equipos de alta tecnología que permiten hacer, por ejemplo, en el caso de los tumores cerebrales, prácticamente con el rayo ionizante de la máquina, hacer ablación de estas células tumorales mediante radiaciones. La tecnología se ha vuelto un importante aliado de los médicos para disminuir los impactos. Por ejemplo, en el Centro Oncológico Costarricense se puede encontrar tratamientos como la radiocirugía robótica de CyberKnife Radioterapia. Se trata de un robot que con su tecnología de punta realiza radiocirugías a pacientes con cáncer y otras patologías. El robot no utiliza anestesia, bisturí o dolor para completar sus tratamientos. Un elemento novedoso de su funcionamiento es que rastrea el movimiento del tumor, ya sea por la respiración o por otro movimiento del paciente. Por su parte, el Centro de Radioterapia Siglo XXI está trabajando en la radioterapia flash o ultra rápida. Se trata de una técnica donde se administra al paciente una sola dosis alta de radiación ionizante para lograr controlar el tumor, evitando además los daños al tejido sano. Son técnicas especiales, avanzadas, que requieren equipos de aceleradores lineales de alta tasa de dosis que tengan la capacidad de dar seguimiento en tiempo real de los movimientos de los tumores que se mueven por la respiración. Que son tumores que están generalmente en la cavidad torácica y la cavidad abdominal, y la respiración hace que en el tiempo de la inspiración y la expiración estos tumores se estén moviendo. Entonces la guía por imagen, la capacidad de la alta tasa de dosis del equipo y las técnicas de precisión son las que permiten que solo centros con este tipo de tecnología puedan aplicar los tratamientos. Según estadísticas de la Caja Costarricense del Seguro Social, se indica que el tipo de cáncer más comunes en hombres son piel, próstata, estómago y colorectal. En el caso de las mujeres, piel, mama, tiroides y colorectal. Por esta razón, el llamado a la prevención y diagnóstico temprano. La aplicación de la vacuna contra la COVID-19 no ha tenido el mismo ritmo en áreas alejadas de la gran área metropolitana. Sin embargo, el personal de salud en Guanacaste se ha sorteado para poder inmunizar a los adultos mayores y personal de primera línea. Las regiones fuera de gran área metropolitana han ido recibiendo poco a poco sus dosis de la vacuna contra la COVID-19. En Guanacaste, por ejemplo, el avance ha sido constante desde el 10 de enero, tanto en primera como en segunda dosis, y la zona ya se prepara para iniciar con la vacunación a personas mayores de 58 años. Que sí va a ser una labor muy minuciosa, porque hay que organizarse como región, como áreas de salud, y dentro de las mismas áreas de salud, los diferentes EBAIS con sus respectivas poblaciones.
ya estábamos analizando las estrategias. Bueno, lo base y lo que se ha comunicado al público a través de los comunicados institucionales y de medios de prensa también, es que va a ser una vacunación selectiva en ese sentido, ¿verdad? Las personas mayores de 58 años se va a iniciar con los más longevos, de los de mayor edad a menor edad. Y sí se va a organizar según la cuota de vacuna que ingresa. Así se elabora el número de listados de personas que básicamente van a ser convocadas. Alfaro menciona que en muchos casos se procederá a realizar visitas domiciliarias para buscar a los más mayores, recordando que en este lugar se encuentra una de las zonas azules del mundo. En tanto, la vacunación en primera etapa ha ido avanzando y se ha logrado captar a los adultos mayores en centros de larga estancia. Por ejemplo, en Nandayure se vacunaron 33, de ellos 2 eran mayores de 100 años. Pues gracias a Dios, ninguno con evento adverso grave o moderado. Quizá era el temor que teníamos, ¿verdad? Porque es una vacuna nueva, no sabíamos cómo iba a reaccionar la población. Sin embargo, todo transcurrió muy normal. Eventos adversos quizá leves como el dolor en el sitio de aplicación, pero de ahí no pasó y se vacunó al 100%. De esos 33 adultos mayores, hubieron 2 que pasaron los 100 añitos, uno de 102 años y otro de 103 años. Pero todo, gracias a Dios, pues transcurrió muy bien. Por su parte, en Santa Cruz se llevó un proceso similar con personas longevas de la primera etapa de vacunación. A la hora de las verdades, los adultos mayores estaban muy motivados, algunos, los que estaban conscientes y orientados, muy motivados, bañaditos, arregladitos, hablando, preguntando por la vacuna. Habían otros que estaban un poco retraídos por sus patologías, los cuales se dejaban guiar ya solamente por los colaboradores que en ese momento les atendían. Esta área de salud ya también allana el terreno para lo que será una importante campaña a partir de la tercera semana de febrero. Lo que se va a hacer es poner en cada sector, por ejemplo, por lo menos los que están más alejados del centro, grupos de vacunadores, si Dios quiere, ¿verdad? Con todo lo que es la protección y todo lo que es, para evitar el riesgo, ¿verdad?, del contagio, porque aunque por dicha que ya la mayoría, yo creo que el 100% de los que vacunan ya, gracias a Dios ya se les puso la primera dosis, pero como ustedes saben, ¿verdad?, hay que esperar que se le aplique la segunda dosis para que decir que están cubiertos. La región de salud Chorotega cuenta con 60.375 personas adultas mayores de 58 años, es decir, un 8.8% del total de la población de su territorio, y mayores de 75 años, 15.335. Hacemos una pausa comercial y ya venimos con más información. De inmediato un repaso deportivo. Ya volvemos. Policías estatales mexicanos han sido detenidos por su presunta vinculación con el asesinato de 19 personas migrantes, cuyos cuerpos calcinados aparecieron dentro de una furgoneta. A veces nos cuesta ahorrar, porque tenemos que sacar tiempo para pasar dinero de una cuenta a otra. Porque aunque nos proponemos guardar una parte, no siempre lo logramos, porque si andamos efectivo, lo podríamos gastar. Ahorrar es más fácil cuando es automático. Defina el monto fijo a debitar automáticamente y el plazo. Puede hacerlo en bancobcr.com. Programe ya su ahorro automático. Somos el Banco de Costa Rica. Está situado en la mitad del mundo, cerca de la ciudad de Cayambe, a 47 kilómetros al norte de Quito. Ver estos lugares y poder descubrir la esencia de la vida en detalles tan simples, pero que se escapan de los ojos de cualquier ser humano. Cuando íbamos llegando a Cayambe, me había encontrado con lo que era la mitad del mundo, donde yo sabía que era en Quito. Me habían hablado mucho del Museo Inti Ñam y tuve siempre las ganas de querer saber de qué se trataba y venir a interactuar. La Ruta de Enrique, los sábados a las 12 mediodía, solo en 13, Costa Rica Televisión.
Continuamos con el resumen de 24 horas en Costa Rica Noticias y de inmediato vamos a ver las informaciones deportivas. Tras vencer a Saprissa en la final de la Liga CONCACAF, Alajuelense acabó con una sequía de más de 15 años sin trofeos internacionales y logró el cuarto doblete de títulos en su historia. En diciembre ante Herediano y este miércoles ante la S, la liga se coronó campeón nacional y monarca de Liga CONCACAF respectivamente. Desde hace 16 años que los manudos no lograban un doblete de títulos. Esta es la cuarta vez en su historia en que los erizos se dejan el trofeo de la liga local y uno internacional, ya sea un torneo centroamericano o ahora la Liga CONCACAF. La primera vez que Alajuelense celebró por partida doble fue en 1996, cuando en junio ganó el Campeonato Grande de Centroamérica. Un mes después se coronó campeón costarricense en la final contra Cartaginés. Repitió en 2002 y 2005, en ambas ganando el torneo nacional y el campeonato de UNCAF. Este miércoles lo consiguió por cuarta ocasión. Súper contento por haber conseguido estos dos campeonatos en tan poco tiempo, pero como te digo, creo que atrae un trabajo muy grande de todas las áreas y todo lo que implementa este club, jugadores, cuerpo técnico y toda su área, entonces un gran trabajo, un esfuerzo día a día impresionante y gracias a Dios pudimos conseguir un título local y un internacional para nuestra institución, que es sumamente importante. En apenas 36 días, Alajuelense eliminó todos sus fantasmas. En diciembre volvió al trono del fútbol costarricense tras 7 años de sequía de títulos. Este miércoles le ganó una final a Saprissa tras 17 años de no hacerlo. Además volvió a ganar un trofeo internacional, algo que no celebraba desde el 2005. La liga se coronó campeón de Liga CONCACAF por primera vez tras un gran partido ante Saprissa, digno de una final y sobre todo digno de un clásico. Cristian Bolaños adelantó a los visitantes a los 18 minutos al aprovechar un rebote de Leonel Moreira tras un remate de Daniel Colindres. Pero al 32 Alajuelense igualó la pizarra tras una gran jugada colectiva en la que participaron José Andrés Salvatierra, Marcel Hernández y Alonso Martínez, quien sirvió en bandeja el balón a Barlon Sequeira, quien puso el 1-1. Con el empate en el marcador, la liga se adueñó del juego, especialmente en el segundo tiempo, en el que asfixió a Saprissa y lo anuló por completo. El dominio manudo dio frutos cuando Jürgen Román puso el 2-1 con un golazo de tiro libre al 63. Los morados estaban desconcertados en la gramilla del Moreira Soto y eso lo aprovechó Alex López para aumentar la ventaja tan solo 3 minutos después. Un gol de Marvin Angulo despertó a la S, que se fue con todo por el empate, pero la Alajuelense cerró bien sus filas y se dejó el título del área. Saprissa tendrá poco tiempo para levantarse del golpe, ya que el domingo vuelve a visitar el Moreira Soto, mientras los manudos buscarán cerrar la semana con 2 triunfos en el clásico, un título de CONCACAF y el liderato del Clausura 2021. El comportamiento de funcionarios de Alajuelense y Saprissa en la víspera del juego del miércoles puso en peligro su salud, pero también el regreso público a los estadios para el campeonato nacional. La UNAFUT se mostró molesta y decepcionada por dicha actitud. El previo al clásico disputado en la final de la Liga CONCACAF mostró una conducta reprochable de los seguidores manudos y morados, quienes se saltaron los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, rompieron sus burbujas y pusieron en peligro su salud y la de sus familiares, al aglomerarse para mostrar su apoyo a los equipos antes del importante partido. El autobús con el equipo tibaseño partió del estadio Ricardo Saprissa arropado por los cánticos y voces de aliento de sus aficionados. Mientras que los rojinegros, al igual que en diciembre pasado en la final de la apertura, se reunieron en las afueras del hotel de concentración en La Uruca para alentar a los equipos de cara al compromiso. El comportamiento de los aficionados fue criticado por la Unión de Clubes de Fútbol, UNAFUT, que reprochó que de esta forma empañan el trabajo que vienen haciendo los equipos desde hace casi un año, con el fin de prevenir los contagios en el fútbol nacional. En un comunicado de prensa emitido este miércoles, la UNAFUT aseguró que, si estas acciones se repiten en la jornada de este fin de semana, no presentarán ante las autoridades del gobierno el protocolo para el regreso de público a los estadios. Dicho protocolo se viene trabajando desde el año anterior y se espera que en marzo sea presentado a los ministerios del Deporte y de Salud, con el fin de que los partidos cuenten con aficionados lo más pronto posible.
Incluso, en dicho documento compartido por la UNAFUT a los medios de comunicación, se menciona la posibilidad de cancelar partidos horas o minutos antes de su inicio, si los aficionados continúan con estos comportamientos. Son actos que nosotros no los avalamos, no lo aplaudimos, al contrario, lo reprochamos, porque son actos que realmente nos ponen en peligro la continuidad del campeonato, nos ponen en peligro la aprobación del protocolo para regreso de público a estadios, nos pone en peligro la aprobación del protocolo para iniciar las ligas menores. Entonces son aficionados que realmente creen que están haciendo un beneficio a su club, al fútbol, pero realmente están haciendo un perjuicio. Porque si nosotros nos quedamos sin campeonato, la responsabilidad va a ser de este grupo pequeño de aficionados. El presidente de la UNAFUT aseguró que en los próximos días tendrá una reunión con los dirigentes de clubes con el fin de poner fin a estas acciones y definir si presentan o no el protocolo para el regreso de aficionados. Además, Solano cree que los equipos deben hacer una campaña más agresiva para que sus aficionados entiendan la importancia de no aglomerarse. Tanto Alajuelense como Saprissa se limitaron a pedir a sus seguidores, mediante un comunicado, que se quedaran en sus casas, y lo hicieron un día antes del compromiso, cuando las barras de ambos clubes ya se habían organizado para ir a apoyar. Los presidentes reprochan el acto y tratan de que no se den y cooperan con las autoridades del gobierno para que esto no se dé. Pero esto no se puede aplaudir. Esto no se puede aplaudir. Esto no es motivo de júbilo, independientemente de quién haya quedado campeón. El día de ayer, independiente de quién quedó campeón el torneo de apertura, independiente de quién va a quedar ganador de los partidos de la próxima fecha, eso no puede aplaudirse. La jornada de este fin de semana será de mucha importancia para el futuro regreso de aficionados a los estadios, especialmente porque Manudos y Morados se volverán a enfrentar, esta vez en un partido que podría definir el primer lugar del torneo de clausura. Ser último lugar con Herediano le costó el puesto a Fernando Palomeque. El técnico mexicano fue despedido de forma grosera tras dar sus explicaciones luego del empate ante Guadalupe. La situación pone al team en un momento aún más complicado. Herediano volvió a sumar un empate este miércoles y alargó su crisis. Su entrenador dio sus explicaciones en una conferencia de prensa cargada de tensión. Ante los medios de comunicación, Fernando Palomeque expresó que quería seguir al mando del team. Yo estoy muy tranquilo porque mi equipo trabaja y trabaja bastante bien. En la semana siempre lo veo. Voy a seguir insistiendo hasta que la directiva diga, hasta que la directiva piense que no soy el hombre idóneo. Pero apenas unos minutos después de que el mexicano saliera de la sala de conferencias, apareció Jafet Soto para anunciar el despido del entrenador. Pedirle disculpas a esos aficionados, a esos socios. Creo que no es lo que nuestra institución merece y indudablemente estamos muy preocupados. Como lo dije en la semana, el fútbol es de resultados y Fernando lo sabe. A partir de hoy, Fernando deja de ser entrenador del Club Sport Herediano. Palomeque deja a Herediano tras 6 juegos, en los que cosechó 3 empates y 3 derrotas, lo que condenó a los florenses a caer al último lugar de la tabla. Además, el team es el equipo más goleado del certamen, con 11 anotaciones encajadas. El timonel azteca debutó con 2 derrotas, ante Sporting FC y San Carlos. Luego empató con Grecia, perdió con Jicaral y sumó otros 2 empates ante Alajuelense y Guadalupe. Palomeque asumió el banquillo florense tras el final de la apertura 2020, el cual terminó el 20 de diciembre. El azteca fue el elegido para ser el técnico del centenario florense y consolidar un cambio generacional con una planilla joven, pero tuvo muy poco tiempo para trabajar con su equipo y preparar el clausura 2021. Antes de llegar al cuadro rojo y amarillo, el mexicano dirigió al Municipal Grecia. El 20 de septiembre anterior renunció, dejando a los griegos en el último lugar del Grupo A y de la tabla general. Herediano está sumido en una crisis de resultados que no vivía desde hace décadas. Está firmando uno de los peores inicios de campeonato de su historia y además, sumando los últimos 3 juegos del certamen anterior, suman 9 partidos sin conocer una victoria. Jafet Soto informó que en una semana anunciarán el nuevo entrenador. Mientras tanto, Pablo Salazar, hasta ayer asistente técnico de Palomeque, asumirá como interino.
Para Salazar habrá poco tiempo para hacer cambios drásticos, ya que el sábado el team visitará a Cartaginés, un rival que también está urgido de puntos tras 4 partidos sin triunfos y tras salir de la zona de clasificación. Luego de visitar la vieja metrópoli, Herediano recibirá al Santos de Guapiles y jugará ante Saprissa en Tibás. Para estos 2 últimos compromisos, en el banquillo podría estar el nuevo técnico rojiamarillo. Vamos por un repaso de lo que ocurre en el mundo. La investigación sobre la masacre de migrantes en el norte de México avanza. 12 policías estatales mexicanos han sido detenidos por su presunta vinculación con el asesinato de 19 personas migrantes, en su mayoría cuyos cuerpos calcinados aparecieron dentro de una furgoneta cerca de la frontera estadounidense. Del desempeño de funciones. 12 policías estatales mexicanos han sido detenidos por su presunta participación en la masacre de 19 personas, migrantes en su mayoría, cuyos cuerpos calcinados aparecieron dentro de una furgoneta cerca de la frontera estadounidense. Escuchamos al fiscal general de Tamaulipas. Que en los hechos del referido 22 de enero participaron al menos 12 elementos de la policía estatal, por lo que se solicitó y obtuvo por parte de un juez de control en el estado orden de aprehensión en su contra. El fiscal no aclaró si creen que los policías perpetraron los asesinatos o solo los encubrieron. Además de los agentes estatales, está en el punto de mira el Instituto Nacional de Migración. Al menos 8 de sus funcionarios han sido cesados y denunciados. La ministra del Interior mexicana promete llegar al fondo del asunto. Y desde luego estas violaciones a los derechos humanos de los migrantes son absolutamente inaceptables. Tenemos que tener, como en este caso, las investigaciones de la CNDH para proceder en consecuencia, no para deslindar responsabilidades, para imputar conductas irregulares. La investigación apunta a que las 19 personas fueron asesinadas a tiros antes de que sus cadáveres fueran calcinados dentro de una furgoneta que apareció en el municipio de Camargo, cerca de la frontera con Texas. Familias guatemaltecas, principalmente del oeste indígena, creen que entre las víctimas de la matanza podrían estar al menos una docena de sus allegados, que trataban de entrar en Estados Unidos con ayuda de traficantes de personas. Análisis de ADN ya han permitido identificar los cuerpos de 2 guatemaltecos y 2 mexicanos. El gobierno de Guatemala pide que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables de la masacre. No le tiembla el pulso a Chile en el inicio de la campaña de vacunación masiva de la población contra la COVID-19. Más de 140,000 personas fueron inoculadas en la primera jornada de uno de los programas de inmunización colectiva más ambicioso de la historia de este país, en casi 19 millones de habitantes. No le tiembla el pulso a Chile en el inicio de la campaña de vacunación masiva de la población contra la COVID-19. Más de 140,000 personas fueron inoculadas el miércoles en la primera jornada de uno de los programas de inmunización colectiva más ambiciosos de la historia de este país, de casi 19 millones de habitantes. Abrieron 1.400 puntos de vacunación. Para muchos chilenos fue una auténtica liberación. Y la única forma que estamos esperando hace mucho tiempo, que llegara un agua oxigenada, llamémoslo así, algo que nos le dijera, bueno, hay esperanza de que llegue la vacuna luego. La vacunación del personal sanitario, que estaba en la primera línea del frente de la lucha contra la pandemia, empezó a finales de diciembre con el preparado de Pfizer-BioNTech, pero ha sido la llegada de casi 4 millones de dosis de la vacuna china Sinovac la que ha permitido comenzar a vacunar a los llamados grupos de riesgo, compuestos por trabajadores sanitarios, ancianos, enfermos crónicos y los llamados trabajadores esenciales. Esta vacuna es segura, efectiva, alta inmunogenicidad para los mayores de 60 años y creo que es muy importante que toda la gente se vacune. Está previsto que esta fase concluya a finales de marzo. En total, el gobierno de Sebastián Piñera tiene comprometidas más de 35 millones de dosis de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneca, Janssen y la plataforma COVAX de la OMS. La campaña tiene como telón de fondo lo más duro de la segunda ola de la pandemia, que ya ha dejado en este país 18.500 fallecidos y casi 740.000 contagiados.
La ruta alpina es cada vez más frecuentada por los migrantes que intentan entrar en Francia desde Italia. Hace unos días, 2 familias afganas intentaron la travesía, 11 personas en total, entre ellas 3 niños. Es la tercera vez que este grupo intenta el cruce. La ruta alpina es cada vez más frecuentada por los migrantes que intentan entrar en Francia desde Italia. El camino comienza desde Clavier, un pueblo del lado italiano, hasta la comuna francesa de Montgenèvre. Hace unos días, 2 familias afganas intentaron la travesía, 11 personas en total, entre ellas 3 niños. Es la tercera vez que este grupo intenta el cruce. Para evitar los controles policiales se aventuran por senderos de gran altitud que suelen ser transitados por alpinistas. Una patrulla de la Cruz Roja italiana les proporcionó información útil para la travesía, incluido el número de teléfono al que llamar en caso de emergencia. Para orientarse, el grupo utiliza un GPS con información proporcionada por migrantes que ya han intentado cruzar. Los puntos marcados en azul en el mapa indican las estaciones de policía. Para llegar a la frontera tuvieron que marchar durante más de 5 horas. Su destino en el lado francés es Montgenèvre. Miles de migrantes se detienen en esta pequeña estación de esquí cada año, obviamente tratando de evitar el control fronterizo. Aquí un grupo de 200 voluntarios formados por profesionales de la montaña rescata a los migrantes en peligro. Sin embargo, la prohibición de cruzar la frontera les expone al riesgo de ser acusados de colaborar con la migración ilegal. La mayoría de los migrantes son acogidos por este refugio solidario. Es aquí donde nos volvemos a encontrar a las 2 familias afganas que habíamos dejado en la frontera. Tienen previsto solicitar asilo, aunque no han decidido si lo harán en Francia o en Alemania. Desde 2017, más de 2.000 personas han pasado por este refugio. Migrantes que huyen de las guerras y la pobreza y a los que ni la policía ni las cumbres alpinas han podido detener. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos con más información aquí en Costa Rica Noticias. ¿Quién te enseñó a cantar? Yo aprendí de mi abuela. O sea que esa tradición viene de cientos de años, que la recogieron ellas y se la van pasando de generación en generación. Exactamente. El bullerengue es uno de los hijos paridos de la madre tierra África. ¿Con qué árbol? ¿Qué árbol usan? Estos son balsa, caracolí. Músicos de Latinoamérica, a las 4 de la tarde, con repetición a las 11 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Una pareja quienes desde niños forman una gran amistad en el Japón antiguo, pero el destino les llevará por diferentes caminos. Bunshido, una historia por el mes del amor, amistad y honestidad. Estreno el 6 de febrero, solo en 13, Costa Rica Televisión. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Costa Rica Noticias este viernes 5 de febrero. Les saluda la periodista Elki Méndez. De inmediato hacemos un repaso por nuestras redes sociales. Recuerde que usted nos puede seguir en Facebook, en Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter, @Sinar Noticias. De inmediato vamos a ver nuestros titulares. Vecinos del cantón de Montes de Oca contarán con una nueva ciclovía de 4 kilómetros. La inauguración se realizó este jueves en Plaza Roosevelt. Cerca de 900 plazas de docentes no serán asignadas para el inicio a clases del próximo 8 de febrero debido al recorte presupuestario en educación. Curso lectivo 2021 trae nuevas directrices para el servicio de transporte de estudiantes.
12 policías estatales mexicanos han sido detenidos por su presunta vinculación con el asesinato de 19 personas migrantes, cuyos cuerpos calcinados aparecieron dentro de una furgoneta. Los vecinos del cantón de Montes de Oca contarán con una nueva ciclovía de 4 kilómetros. La inauguración se realizó este jueves en Plaza Roosevelt. Las opciones para andar en bicicleta por el cantón de Montes de Oca y Curridabat se amplían. La nueva ciclovía del Este se extiende por 4 kilómetros desde las avenidas 8 y 10 hasta el límite con Curridabat. La obra es parte de una red de ciclovías que permite unir los cantones de Montes de Oca y Curridabat. El acto de inauguración se realizó esta mañana en la Plaza Roosevelt. El alcalde de Montes de Oca, Marcel Soler, habló sobre la importancia de contar con estos espacios. Bueno, este proyecto surge como una iniciativa para reducir los gases de efecto invernadero que producimos. Los vehículos particulares son los principales generadores, pero asimismo tiene otras ventajas para la salud de las personas que la puedan utilizar, la vida en la ciudad que puede mejorar y puede ofrecerle oportunidades de movilidad distintas a muchas más personas, y en eso estamos aquí en este momento. Un antes y un después en la ciclo inclusión de Costa Rica. Que moverse en bicicleta, como bien lo dijo Marcel, entre estos 3 cantones y en todo el país sea una opción segura y conveniente para todas las personas, que la bici sea normal. Y esa infraestructura seguirá creciendo, no solo en extensión, cubriendo más y más cantones, sino también en calidad, con más protección, más prioridad y más conectividad, para que no esté lejano el día en que sea normal ver a personas de 8 y de 80 años viajando cotidianamente en bicicleta. El proyecto forma parte de Fomento y Desarrollo del Ciclismo Urbano, financiado por la Unión Europea a través de Euroclima. La red total de ciclovías cuenta con un monto global máximo de inversión que asciende a los 400.000 euros, es decir, unos 289 millones de colones. Al evento también asistieron jerarcas como la primera dama de la República, Claudia Dobles, quien fue la encargada de cortar la cinta. Y por eso cierro como inicié, agradeciéndole a la sociedad civil, agradeciéndole sobre todo a los colectivos que han sido una fuerza vital para que podamos cambiar el paradigma, que han estado ahí cambiando ese paradigma, y el compromiso de que vamos a hacer más por la movilidad no motorizada. Esto es un primer paso con una cooperación muy importante, pero hay un compromiso de parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de parte de COSEBI, de una inversión importante para todo lo que es movilidad no motorizada, muy enfocado en lo que es las rutas ciclistas. Así que vamos a honrar ese compromiso, vamos a saldar esa deuda que nos estaba haciendo falta con la movilidad no motorizada. Usuarios de bicicletas eléctricas y vecinos fueron los primeros en inaugurar la ciclovía tras el corte de la cinta. Los trabajos de demarcación de esta vía iniciaron desde el año anterior y la inversión en la ciclovía de Montes de Oca ronda los 30 millones de colones. Para el curso lectivo 2021, el transporte de estudiantes tendrá nuevas directrices. Así lo informó el Consejo de Transporte Público. Las estadísticas del CTP muestran que al día de hoy solo se han renovado 2.700 permisos de transportes de estudiantes de más de 5.000 permisos. Con el regreso a clases presenciales, el director ejecutivo del Consejo de Transporte Público señaló que este año será muy particular, ya que los transportistas tendrán un papel muy importante para mitigar la propagación de la pandemia. Todo alumno, todo menor de edad que va para la escuela o va para el colegio, desde antes de abordar la buseta tiene que hacer fila, tiene que hacer distancia de 1,80 m, tiene que llevar puesta su mascarilla y tiene que ponerse alcohol en gel en el momento que está ingresando a la buseta. Durante el viaje en el autobús y va de camino al colegio o a escuela o de regreso de la escuela a la casa, tiene que ir siempre con la mascarilla puesta en la unidad, con su cinturón de seguridad. No puede hablar, no puede ir comiendo,
precisamente para evitar alguna particularidad de un contagio, que es lo que no queremos. Entre tanto, la vocera de RITEVE señaló que pusieron a disposición de la ciudadanía un instructivo que brinda una guía para chequear las unidades. Sí, la revisión técnica de los vehículos donde viajan los niños a los centros educativos es sumamente importante. De ahí que, por ejemplo, las busetas escolares hacen revisión técnica 2 veces al año. Sin embargo, entre revisión y revisión pasan 6 meses donde cualquier condición por circunstancias naturales podría cambiar. Y de ahí la importancia de que todos nos unamos para estar vigilando que la condición con que esa buseta aprobó la revisión se mantenga intacta durante todos esos meses. Los transportistas aseguraron estar preparados para brindar el servicio en el marco de la ley. Sin embargo, hicieron un llamado a los padres de familia para que fiscalicen el operador del servicio para que cumpla la ley. Todos los transportistas de transporte de estudiantes que están debidamente inscritos y con su permiso al día, en este momento estamos listos y preparados para cumplir con todos los lineamientos del Ministerio de Salud, del MEP y del Consejo de Transporte Público. Es importante hacer un llamado a los padres de familia para que fiscalicen este cumplimiento, para que no contraten servicios informales y también para que no envíen a sus hijos en los buses de ruta regular, pues estos buses de ruta regular no cuentan con los permisos ni con los lineamientos establecidos para el servicio de transporte de estudiantes. De los más de 5.000 permisos de transporte de estudiantes, al día de hoy solo han renovado 2.700. Dadas estas circunstancias, el director general de la Policía de Tránsito, Germán Marín, aseguró que el conductor de transporte de estudiantes sin los permisos se expone a una multa establecida según la Ley 9078 y se procede al decomiso de las placas. En el gobierno advierten que la comparecencia del presidente Carlos Alvarado en el plenario violaría la Constitución y podría tener consecuencias legales. Esto es una audiencia del señor presidente y que va a contar con la dirección de la presidenta de la OPAT, de la persona encargada de llevar adelante esta audiencia. Yo creo que el informe de servicios técnicos generó alguna expectativa con relación al tema, pero también facultó la posibilidad de que este plenario tomase la decisión de llevar adelante esta llamada del señor presidente a la audiencia. Yo creo que las y los costarricenses estamos muy interesados en hacer muchas preguntas con relación a la OPAT. Tenemos el derecho a interpelar al presidente. La palabra interpelar es la que han utilizado en ese chat. Entonces, claramente, señor presidente, compañeros y compañeras diputados, es un gran error de irrespeto a la investidura de la presidencia de la República, no importa quién la ocupe, a la investidura de la presidencia de la República, que se realice una interpelación velada. Luego de esta discusión, 40 diputados votaron a favor de que la comparecencia del presidente de la República, Carlos Alvarado, se realice en el Salón del Plenario Legislativo el próximo 10 de febrero. Además, se acordó que, para ese miércoles, se suspenderán todos los órganos legislativos para darle paso a la rendición de cuentas del mandatario. Esto pese a que días atrás el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa advirtió que esto podría interpretarse como una interpelación velada, lo cual podría ser inconstitucional. Ante esto, las reacciones en Casa Presidencial no se hicieron esperar y tanto la ministra de la Presidencia como el ministro de Comunicación manifestaron que esta comparecencia podría tener consecuencias legales. Por supuesto, el presidente está llamado a dar esa rendición de cuentas, no solo atendiendo a los mandatos constitucionales, sino a las normas que nos rigen. Ya lo ha dicho Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Una comparecencia frente al plenario terminaría siendo una interpelación velada. Y es algo que, por supuesto, el presidente tiene que atender entendiendo las implicaciones de no atender la Constitución y las leyes. Por eso le hemos ofrecido insistentemente a la Asamblea Legislativa nuestra disposición de poder coordinar para que esta audiencia se dé en los términos que corresponden, respetando las leyes. Así que le ofrecimos a la presidencia de la comisión
incluso la posibilidad de durante ese día desconvocar todos los proyectos de la agenda de sesiones extraordinarias, para que con esto los diputados tengan garantía de que tendrán una sesión lo suficientemente extensa para que el presidente pueda atender sus preguntas. En reiteradas ocasiones, el presidente de la República ha manifestado su total anuencia a asistir ante la Comisión Legislativa a dar las explicaciones del caso. Sin embargo, la decisión adoptada hoy por el plenario legislativo tiene serias implicaciones constitucionales que deben ser analizadas. Esto por cuanto la Constitución Política no contempla la figura y la interpretación por parte del plenario legislativo al presidente de la República. Y es muy importante garantizar que ni los diputados ni el presidente violen la Constitución, porque esto también tiene implicaciones legales. El presidente Alvarado deberá rendir cuentas sobre la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos UPAD, esto a través de un decreto que posteriormente se derogó. El caso de la UPAD también se investiga en la vía judicial. Cerca de 900 plazas de docentes no serán asignadas para el inicio de clases el próximo 8 de febrero, debido al recorte presupuestario que impide reponer las plazas de empleados públicos, jubilados, despedidos o que hayan renunciado a su puesto de trabajo. El faltante afecta a 20.000 estudiantes. En este momento yo tengo desde el año pasado un docente de religión que no me nombraron durante todo el año. Tengo un docente este año porque la docente se trasladó para otro centro educativo, tema de traslado, y a ella ese plaza me la congelaron, me la eliminaron. Entonces ahorita tengo un faltante de un docente de religión y un docente para un grupo de primer grado. Este caso en la escuela de Santo Tomás no es el único. En lo que va del año, cerca de 900 plazas de profesores del Ministerio de Educación Pública no se han renovado, consecuencia del recorte presupuestario aprobado para el 2021, puntualmente en el inciso 2, que impide llenar las plazas vacantes en las instituciones del Estado. De esta forma, los profesores que renuncien, despidan o fallezcan no podrán sustituirse, generando así que los centros educativos tengan que distribuir a los estudiantes en los grupos ya existentes. Según lo que a mí me mandan a decir es que no me van a nombrar, ¿verdad? Docente, entonces yo tengo que hacer una reestructura tanto de dividir esos chicos en los demás grupos o ver cómo planifico para que ese grupo reciba la educación correspondiente, ¿verdad? Sin tener el docente nombrado. Entonces sí me afecta mucho porque tengo que reestructurar los demás grupos para poder tener un docente que me atienda a ese grupo acá. La ley aprobada en noviembre, que recorta el gasto público, obliga al Ministerio de Educación a eliminar un 80% de las plazas que están vacantes, luego de percibir un recorte de más de 77.000 millones de colones. Cada año el MEP desvincula en promedio a 2.200 trabajadores entre guardas, administrativos y docentes por jubilaciones, despidos, renuncias o fallecimientos. Estos puestos que previamente sí eran reemplazados. Sin embargo, desde el segundo semestre de 2020 y en lo que va del 2021 se han congelado en total 1.096 plazas, de las cuales alrededor de 900 corresponden al personal docente. Si bien aún no es un número inmanejable en el universo de 1.100.000 estudiantes, considera el Ministerio de Educación Pública que este es el momento oportuno para entrar a revisar esa norma de ejecución presupuestaria y evitar mayor afectación a las personas estudiantes durante el curso lectivo del 2021. Con el recorte, 20.000 estudiantes se quedarán sin un profesor y serán los mismos centros educativos los encargados en resolventar estas faltantes. La reactivación de las plazas dependerá de la decisión que tomen los diputados en la Asamblea Legislativa sobre la modificación de esta ley para aumentar el presupuesto en educación, solicitud que ya emitió la ministra de Educación. El MEP tiene una planilla de cerca de 80.000 funcionarios. Los extensos tratamientos, las cirugías invasivas y procedimientos dolorosos para tratar el cáncer ya han quedado atrás en la mayoría de los casos. Los avances de la tecnología se han vuelto un aliado para los médicos y pacientes. Este 4 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. En Costa Rica, las muertes por esta causa se acercan a los 6.000 por año. Por esta razón, médicos oncólogos hacen un llamado a las personas a prevenir mediante chequeos periódicos con especialistas calificados en la materia. La prevención y el diagnóstico temprano es la única herramienta para arrebatarle vidas al cáncer.
Les rogamos por favor que acudan a los diferentes medios, principalmente nuestra página, donde puede encontrar los diferentes estudios que debería hacerse el paciente para poder hacer diagnóstico temprano o prevenir el cáncer. Queremos hacer un vehemente llamado a toda la población a no descuidar, a no bajar los brazos, a seguir las recomendaciones, las medidas preventivas y de diagnóstico temprano del cáncer, principalmente en este tiempo de pandemia, cuando los accesos a los servicios de salud se han visto muy limitados. Los especialistas insisten que con los años el diagnóstico y los tratamientos se han vuelto menos agresivos, lo que beneficia al paciente. Hay tratamientos más seguros, ya sea quimioterapia, radioterapia o la cirugía. Ya la cirugía también ha cambiado las técnicas, ya no son aquellas amputaciones muy digamos, agresivas que se hacían hace algún tiempo, ¿verdad? Hay muchas opciones ahora para la parte quirúrgica y también para la radioterapia. Por ejemplo, hay ahora muchos avances en lo que se llama radiocirugía, que son, digamos, equipos de alta tecnología que permiten hacer, por ejemplo, en el caso de los tumores cerebrales, prácticamente con el rayo ionizante de la máquina, hacer ablación de estas células tumorales mediante radiaciones. La tecnología se ha vuelto un importante aliado de los médicos para disminuir los impactos. Por ejemplo, en el Centro Oncológico Costarricense se puede encontrar tratamientos como la radiocirugía robótica de CyberKnife Radioterapia. Se trata de un robot que con su tecnología de punta realiza radiocirugías a pacientes con cáncer y otras patologías. El robot no utiliza anestesia, bisturí o dolor para completar sus tratamientos. Un elemento novedoso de su funcionamiento es que rastrea el movimiento del tumor, ya sea por la respiración o por otro movimiento del paciente. Por su parte, el Centro de Radioterapia Siglo XXI está trabajando en la radioterapia flash o ultra rápida. Se trata de una técnica donde se administra al paciente una sola dosis alta de radiación ionizante para lograr controlar el tumor, evitando además los daños al tejido sano. Son técnicas especiales, avanzadas, que requieren equipos de aceleradores lineales de alta tasa de dosis que tengan la capacidad de dar seguimiento en tiempo real de los movimientos de los tumores que se mueven por la respiración. Que son tumores que están generalmente en la cavidad torácica y la cavidad abdominal, y la respiración hace que en el tiempo de la inspiración y la expiración estos tumores se estén moviendo. Entonces la guía por imagen, la capacidad de la alta tasa de dosis del equipo y las técnicas de precisión son las que permiten que solo centros con este tipo de tecnología puedan aplicar los tratamientos. Según estadísticas de la Caja Costarricense del Seguro Social, se indica que el tipo de cáncer más comunes en hombres son piel, próstata, estómago y colorectal. En el caso de las mujeres, piel, mama, tiroides y colorectal. Por esta razón, el llamado a la prevención y diagnóstico temprano. La aplicación de la vacuna contra la COVID-19 no ha tenido el mismo ritmo en áreas alejadas de la gran área metropolitana. Sin embargo, el personal de salud en Guanacaste se ha sorteado para poder inmunizar a los adultos mayores y personal de primera línea. Las regiones fuera de gran área metropolitana han ido recibiendo poco a poco sus dosis de la vacuna contra la COVID-19. En Guanacaste, por ejemplo, el avance ha sido constante desde el 10 de enero, tanto en primera como en segunda dosis, y la zona ya se prepara para iniciar con la vacunación a personas mayores de 58 años. Que sí va a ser una labor muy minuciosa, porque hay que organizarse como región, como áreas de salud, y dentro de las mismas áreas de salud, los diferentes EBAIS, con sus respectivas poblaciones. Ya estábamos analizando las estrategias, lo base y lo que se ha comunicado al público a través de los comunicados institucionales y en medios de prensa también, es que va a ser una vacunación selectiva en ese sentido, ¿verdad? Las personas mayores de 58 años se va a iniciar con los más longevos, de los de mayor edad a menor edad, y sí se va a organizar según la cuota de vacuna que ingresa. Así se elabora el número de listados de personas que básicamente van a ser convocadas. Alfaro menciona que en muchos casos se procederá a realizar visitas domiciliarias para buscar a los más mayores, recordando que en este lugar se encuentra una de las zonas azules del mundo.
En tanto, la vacunación en primera etapa ha ido avanzando y se ha logrado captar a los adultos mayores en centros de larga estancia. Por ejemplo, en Nandayure se vacunaron 33, de ellos 2 eran mayores de 100 años. Pues gracias a Dios, ninguno con evento adverso grave o moderado. Quizá era el temor que teníamos, ¿verdad? Porque es una vacuna nueva, no sabíamos cómo iba a reaccionar la población. Sin embargo, todo transcurrió muy normal. Eventos adversos quizá leves como el dolor en el sitio de aplicación, pero de ahí no pasó y se vacunó al 100%. De esos 33 adultos mayores, hubieron 2 que pasaron los 100 añitos, uno de 102 años y otro de 103 años. Pero todo, gracias a Dios, pues transcurrió muy bien. Por su parte, en Santa Cruz se llevó un proceso similar con personas longevas de la primera etapa de vacunación. A la hora de las verdades, los adultos mayores estaban muy motivados, algunos, los que estaban conscientes y orientados, muy motivados, bañaditos, arregladitos, hablando, preguntando por la vacuna. Habían otros que estaban un poco retraídos por sus patologías, los cuales se dejaban guiar ya solamente por los colaboradores que en ese momento les atendían. Esta área de salud ya también allana el terreno para lo que será una importante campaña a partir de la tercera semana de febrero. Lo que se va a hacer es poner en cada sector, por ejemplo, por lo menos los que están más alejados del centro, grupos de vacunadores, si Dios quiere, ¿verdad? Con todo lo que es la protección y todo lo que es, o sea, para evitar el riesgo, ¿verdad?, del contagio, porque aunque por dicha que ya la mayoría, yo creo que el 100% de los que vacunan ya, gracias a Dios ya se les puso la primera dosis, pero como ustedes saben, ¿verdad?, hay que esperar que se le aplique la segunda dosis para que decir que están cubiertos. La región de salud Chorotega cuenta con 60.375 personas adultas mayores de 58 años, es decir, un 8.8% del total de la población de su territorio, y mayores de 75 años, 15.335. Hacemos una pausa comercial y ya venimos con más información. De inmediato un repaso deportivo. Ya volvemos. Policías estatales mexicanos han sido detenidos por su presunta vinculación con el asesinato de 19 personas migrantes, cuyos cuerpos calcinados aparecieron dentro de una furgoneta. La loca no está tan loca. Ese cuento de la gente indefensa, de los pobres de este país. Yo tengo un alumnito que no hace sino restregarme en la cara todo el tiempo que los desplazados no hacemos sino pedir. Lo que pasa es que este régimen no ha entendido que la educación y el campo son lo primero, como dice mi general. Y los periódicos siempre dicen la verdad porque ellos son muy investigadores. Esos señores de los periódicos son gente inteligente, investiga. La loca Margarita, los sábados a las 7:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Se acerca el fin de semana, pero en Café Nacional continuamos trabajando para ofrecerle temas de interés. Atención, este viernes vamos a enseñarle a hacer arreglos florales a propósito de que se acerca el Día del Amor y la Amistad. Y padres de familia, atención, hablaremos sobre las pruebas FARO. No se lo pierda, 8 en punto de la mañana a través de 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Costa Rica se aleja y no Dinamarca se quiebra. Continuamos con el resumen de 24 horas en Costa Rica Noticias y de inmediato vamos a ver las informaciones deportivas. Tras vencer a Saprissa en la final de la Liga CONCACAF, Alajuelense acabó con una sequía de más de 15 años sin trofeos internacionales y logró el cuarto doblete de títulos en su historia. En diciembre ante Herediano y este miércoles ante la AS, la Liga se coronó campeón nacional y monarca de Liga CONCACAF respectivamente.
Desde hace 16 años que los manudos no lograban un doblete de títulos. Esta es la cuarta vez en su historia en que los erizos se dejan el trofeo de la liga local y uno internacional, ya sea un torneo centroamericano o ahora la liga CONCACAF. La primera vez que Alajuelense celebró por partida doble fue en 1996, cuando en junio ganó el Campeonato Grande de Centroamérica. Un mes después se coronó campeón costarricense en la final contra Cartaginés. Repitió en 2002 y 2005, en ambas ganando el torneo nacional y el campeonato de UNCAF. Este miércoles lo consiguió por cuarta ocasión. Súper contento por haber conseguido estos dos campeonatos en tan poco tiempo. Pero como te digo, creo que atrae un trabajo muy grande de todas las áreas y todo lo que implementa este club. Jugadores, cuerpo técnico y toda su área. Entonces un gran trabajo, un esfuerzo día a día impresionante. Y gracias a Dios pudimos conseguir un título local y un internacional para nuestra institución, que es sumamente importante. En apenas 36 días, Alajuelense eliminó todos sus fantasmas. En diciembre volvió al trono del fútbol costarricense tras 7 años de sequía de títulos. Este miércoles le ganó una final a Saprissa tras 17 años de no hacerlo. Además volvió a ganar un trofeo internacional, algo que no celebraba desde el 2005. La liga se coronó campeón de Liga CONCACAF por primera vez tras un gran partido ante Saprissa, digno de una final y sobre todo digno de un clásico. Cristian Bolaños adelantó a los visitantes a los 18 minutos al aprovechar un rebote de Leonel Moreira tras un remate de Daniel Colindres. Pero al 32 Alajuelense igualó la pizarra tras una gran jugada colectiva en la que participaron José Andrés Salvatierra, Marcel Hernández y Alonso Martínez, quienes sirvió en bandeja el balón a Barlon Sequeira, quien puso el 1-1. Con el empate en el marcador, la liga se adueñó del juego, especialmente en el segundo tiempo, en el que asfixió a Saprissa y lo anuló por completo. El dominio manudo dio frutos cuando Jürgen Román puso el 2-1 con un golazo de tiro libre al 63. Los morados estaban desconcertados en la gramilla de Moreira Soto y eso lo aprovechó Alex López para aumentar la ventaja tan solo 3 minutos después. Un gol de Marvin Angulo despertó a la S, que se fue con todo por el empate, pero la Alajuelense cerró bien sus filas y se dejó el título del área. Saprissa tendrá poco tiempo para levantarse del golpe, ya que el domingo vuelve a visitar el Moreira Soto, mientras los manudos buscarán cerrar la semana con 2 triunfos en el clásico, un título de CONCACAF y el liderato del Clausura 2021. El comportamiento de funcionarios de Alajuelense y Saprissa en la víspera del juego del miércoles puso en peligro su salud, pero también el regreso público a los estadios para el campeonato nacional. La UNAFUT se mostró molesta y decepcionada por dicha actitud. El previo al clásico disputado en la final de la Liga CONCACAF mostró una conducta reprochable de los seguidores manudos y morados, quienes se saltaron los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, rompieron sus burbujas y pusieron en peligro su salud y la de sus familiares, al aglomerarse para mostrar su apoyo a los equipos antes del importante partido. El autobús con el equipo tibaseño partió del estadio Ricardo Saprissa arropado por los cánticos y voces de aliento de sus aficionados. Mientras que los rojinegros, al igual que en diciembre pasado en la final de la Apertura, se reunieron en las afueras del hotel de concentración en La Uruca para alentar a los equipos de cara al compromiso. El comportamiento de los aficionados fue criticado por la Unión de Clubes de Fútbol, UNAFUT, que reprochó que de esta forma empañan el trabajo que vienen haciendo los equipos desde hace casi un año, con el fin de prevenir los contagios en el fútbol nacional. En un comunicado de prensa emitido este miércoles, la UNAFUT aseguró que, si estas acciones se repiten en la jornada de este fin de semana, no presentarán ante las autoridades del gobierno el protocolo para el regreso de público a los estadios. Dicho protocolo se viene trabajando desde el año anterior y se espera que en marzo sea presentado a los Ministerios del Deporte y de Salud, con el fin de que los partidos cuenten con aficionados lo más pronto posible. Incluso, en dicho documento compartido por la UNAFUT a los medios de comunicación, se menciona la posibilidad de cancelar partidos horas o minutos antes de su inicio, si los aficionados continúan con esos comportamientos. Son actos que nosotros no los avalamos, no lo aplaudimos, al contrario, lo reprochamos, porque son actos que realmente nos ponen en peligro la continuidad del campeonato, nos ponen en peligro la del protocolo para regreso de público a estadios, nos pone en peligro la aprobación del protocolo para iniciar las ligas menores. Entonces son aficionados
que realmente creen que están haciendo un beneficio a su club, al fútbol, pero realmente están haciendo un perjuicio. Porque si nosotros nos quedamos sin campeonato, la responsabilidad va a ser de este grupo pequeño de aficionados. El presidente de la UNAFUT aseguró que en los próximos días tendrá una reunión con los dirigentes de clubes con el fin de poner fin a estas acciones y definir si presentan o no el protocolo para el regreso de aficionados. Además, Solano cree que los equipos deben hacer una campaña más agresiva para que sus aficionados entiendan la importancia de no aglomerarse. Tanto Alajuelense como Saprissa se limitaron a pedir a sus seguidores, mediante un comunicado, que se quedaran en sus casas, y lo hicieron un día antes del compromiso, cuando las barras de ambos clubes ya se habían organizado para ir a apoyar. Los presidentes reprochan el acto y tratan de que no se den y cooperan con las autoridades del gobierno para que esto no se dé. Pero esto no se puede aplaudir. Esto no se puede aplaudir. Esto no es motivo de júbilo, independientemente de quién haya quedado campeón. El día de ayer, independiente de quién quedó campeón el torneo de apertura, independiente de quién va a quedar ganador de los partidos de la próxima fecha, eso no puede aplaudirse. La jornada de este fin de semana será de mucha importancia para el futuro regreso de aficionados a los estadios, especialmente porque Manudos y Morados se volverán a enfrentar, esta vez en un partido que podría definir el primer lugar del torneo de clausura. Ser último lugar con Herediano le costó el puesto a Fernando Palomeque. El técnico mexicano fue despedido de forma grosera tras dar sus explicaciones luego del empate ante Guadalupe. La situación pone al team en un momento aún más complicado. Herediano volvió a sumar un empate este miércoles y alargó su crisis. Su entrenador dio sus explicaciones en una conferencia de prensa cargada de tensión. Ante los medios de comunicación, Fernando Palomeque expresó que quería seguir al mando del team. Yo estoy muy tranquilo porque mi equipo trabaja y trabaja bastante bien. En la semana siempre lo veo. Voy a seguir insistiendo hasta que la directiva diga, hasta que la directiva piense que no soy el hombre idóneo. Pero apenas unos minutos después de que el mexicano saliera de la sala de conferencias, apareció Jafet Soto para anunciar el despido del entrenador. Pedirle disculpas a esos aficionados, a esos socios. Creo que no es lo que nuestra institución merece y indudablemente estamos muy preocupados. Como lo dije en la semana, el fútbol es de resultados y Fernando lo sabe. A partir de hoy, Fernando deja de ser entrenador del Club Sport Herediano. Palomeque deja a Herediano tras 6 juegos, en los que cosechó 3 empates y 3 derrotas, lo que condenó a los florenses a caer al último lugar de la tabla. Además, el team es el equipo más goleado del certamen con 11 anotaciones encajadas. El timonel azteca debutó con 2 derrotas ante Sporting FC y San Carlos. Luego empató con Grecia, perdió con Jicaral y sumó otros 2 empates ante Alajuelense y Guadalupe. Palomeque asumió el banquillo florense tras el final de la apertura 2020, el cual terminó el 20 de diciembre. El azteca fue el elegido para ser el técnico del centenario florense y consolidar un cambio generacional con una planilla joven, pero tuvo muy poco tiempo para trabajar con su equipo y preparar el clausura 2021. Antes de llegar al cuadro rojo y amarillo, el mexicano dirigió al Municipal Grecia. El 20 de septiembre anterior renunció dejando a los griegos en el último lugar del grupo A y de la tabla general. Herediano está sumido en una crisis de resultados que no vivía desde hace décadas. Está firmando uno de los peores inicios de campeonato de su historia y además, sumando los últimos 3 juegos del certamen anterior, suman 9 partidos sin conocer una victoria. Jafet Soto informó que en una semana anunciarán el nuevo entrenador. Mientras tanto, Pablo Salazar, hasta ayer asistente técnico de Palomeque, asumirá como interino. Para Salazar habrá poco tiempo para hacer cambios drásticos, ya que el sábado el team visitará a Cartaginés, un rival que también está urgido de puntos tras 4 partidos sin triunfos y tras salir de la zona de clasificación. Luego de visitar la vieja metrópoli, Herediano recibirá al Santos de Guapiles y jugará ante Saprissa en Tibás. Para estos 2 últimos compromisos, en el banquillo podría estar el nuevo técnico rojiamarillo.
Vamos por un repaso de lo que ocurre en el mundo. La investigación sobre la masacre de migrantes en el norte de México avanza. 12 policías estatales mexicanos han sido detenidos por su presunta vinculación con el asesinato de 19 personas migrantes, en su mayoría cuyos cuerpos calcinados aparecieron dentro de una furgoneta cerca de la frontera estadounidense. Del desempeño de funciones. 12 policías estatales mexicanos han sido detenidos por su presunta participación en la masacre de 19 personas, migrantes en su mayoría, cuyos cuerpos calcinados aparecieron dentro de una furgoneta cerca de la frontera estadounidense. Escuchamos al fiscal general de Tamaulipas. Que en los hechos del referido 22 de enero participaron al menos 12 elementos de la policía estatal, por lo que se solicitó y obtuvo por parte de un juez de control en el estado orden de aprehensión en su contra. El fiscal no aclaró si creen que los policías perpetraron los asesinatos o solo los encubrieron. Además de los agentes estatales, está en el punto de mira el Instituto Nacional de Migración. Al menos 8 de sus funcionarios han sido cesados y denunciados. La ministra del Interior mexicana promete llegar al fondo del asunto. Y desde luego estas violaciones a los derechos humanos de los migrantes son absolutamente inaceptables. Tenemos que tener, como en este caso, las investigaciones de la CNDH para proceder en consecuencia. No para deslindar responsabilidades, para imputar conductas irregulares. La investigación apunta a que las 19 personas fueron asesinadas a tiros antes de que sus cadáveres fueran calcinados dentro de una furgoneta que apareció en el municipio de Camargo, cerca de la frontera con Texas. Familias guatemaltecas, principalmente del oeste indígena, creen que entre las víctimas de la matanza podrían estar al menos una docena de sus allegados, que trataban de entrar en Estados Unidos con ayuda de traficantes de personas. Análisis de ADN ya han permitido identificar los cuerpos de 2 guatemaltecos y 2 mexicanos. El gobierno de Guatemala pide que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables de la masacre. No le tiembla el pulso a Chile en el inicio de la campaña de vacunación masiva de la población contra la COVID-19. Más de 140,000 personas fueron inoculadas en la primera jornada de uno de los programas de inmunización colectiva más ambicioso de la historia de este país, en casi 19 millones de habitantes. No le tiembla el pulso a Chile en el inicio de la campaña de vacunación masiva de la población contra la COVID-19. Más de 140,000 personas fueron inoculadas el miércoles en la primera jornada de uno de los programas de inmunización colectiva más ambiciosos de la historia de este país, de casi 19 millones de habitantes. Abrieron 1.400 puntos de vacunación. Para muchos chilenos fue una auténtica liberación. Y la única forma es que estamos esperando hace mucho tiempo que llegara un agua oxigenada, llamémoslo así, algo que nos le dijera, bueno, hay esperanza de que llegue la vacuna luego. La vacunación del personal sanitario, que estaba en la primera línea del frente de la lucha contra la pandemia, empezó a finales de diciembre con el preparado de Pfizer-BioNTech, pero ha sido la llegada de casi 4 millones de dosis de la vacuna china Sinovac la que ha permitido comenzar a vacunar a los llamados grupos de riesgo, compuestos por trabajadores sanitarios, ancianos, enfermos crónicos y los llamados trabajadores esenciales. Esta vacuna es segura, efectiva, alta inmunogenicidad para los mayores de 60 años y creo que es muy importante que toda la gente se vacune. Está previsto que esta fase concluya a finales de marzo. En total, el gobierno de Sebastián Piñera tiene comprometidas más de 35 millones de dosis de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneca, Janssen y la plataforma COVAX de la OMS. La campaña tiene como telón de fondo lo más duro de la segunda ola de la pandemia, que ya ha dejado en este país 18.500 fallecidos y casi 740.000 contagiados. La ruta alpina es cada vez más frecuentada por los migrantes que intentan entrar en Francia desde Italia. Hace unos días, 2 familias afganas intentaron la travesía, 11 personas en total, entre ellas 3 niños. Es la tercera vez que este grupo intenta el cruce. La ruta alpina es cada vez más frecuentada por los migrantes que intentan entrar en Francia desde Italia.
El camino comienza desde Clavier, un pueblo del lado italiano, hasta la comuna francesa de Montgenèvre. Hace unos días, 2 familias afganas intentaron la travesía, 11 personas en total, entre ellas 3 niños. Es la tercera vez que este grupo intenta el cruce. Para evitar los controles policiales se aventuran por senderos de gran altitud que suelen ser transitados por alpinistas. Una patrulla de la Cruz Roja italiana les proporcionó información útil para la travesía, incluido el número de teléfono al que llamar en caso de emergencia. Para orientarse, el grupo utiliza un GPS con información proporcionada por migrantes que ya han intentado cruzar. Los puntos marcados en azul en el mapa indican las estaciones de policía. Para llegar a la frontera tuvieron que marchar durante más de 5 horas. Su destino en el lado francés es Montgenèvre. Miles de migrantes se detienen en esta pequeña estación de esquí cada año, obviamente tratando de evitar el control fronterizo. Aquí un grupo de 200 voluntarios formados por profesionales de la montaña rescata a los migrantes en peligro. Sin embargo, la prohibición de cruzar la frontera les expone al riesgo de ser acusados de colaborar con la migración ilegal. La mayoría de los migrantes son acogidos por este refugio solidario. Es aquí donde nos volvemos a encontrar a las 2 familias afganas que habíamos dejado en la frontera. Tienen previsto solicitar asilo, aunque no han decidido si lo harán en Francia o en Alemania. Desde 2017, más de 2.000 personas han pasado por este refugio. Migrantes que huyen de las guerras y la pobreza y a los que ni la policía ni las cumbres alpinas han podido detener. Y de esta forma llegamos al cierre de este repaso informativo. Agradecemos su compañía y por supuesto que les deseamos también un feliz fin de semana. Buenos días.